La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Alabado sea el nombre de Jesús, porque levantas tus manos a Él, le alabas con todo tu corazón. Mi corazón ha vuelto a latir, mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Danzamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de mi salvación. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Tu nombre es digno, Señor. Dile mi llanto. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios,
gracia y poder, Dios de gracia y poder, amén. Dios del universo, Rey poderoso, principio y fin. Tuya es toda la gloria, toda la honra. ¿Quién como tú? ¿Quién es como tú? Y cantamos al Rey, su nombre exaltamos. Cantamos al Rey, Dios de gracia y poder. Cantamos al Rey, su nombre exaltamos. Cantamos al Rey, Dios de gracia y poder. Dios de gracia y poder. Dios de gracia y poder. Oh, digno es el Cordero y el León. Suya es la gloria, el poder y el honor. Digno es el Cordero y el León. Suya es la gloria, el poder y el honor. Digno es el Cordero y el León. Suya es la gloria, el poder y el honor. Y digno es el Cordero y el León. Suya es la gloria, el poder y el honor. Cantamos al Rey, su nombre exaltamos. Cantamos al Rey, Dios de gracia y poder. Cantamos al Rey, su nombre exaltamos. Cantamos al Rey, Dios de gracia y poder. 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 Amén. Tú eres el Dios glorioso. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres digno, Señor. Como tú, Señor. Jesús, Jesús, precioso Señor. Nada en la tierra ni el cielo no he encontrado nada más bello. Eres mi tesoro, mi galardón. Jesús, Jesús, precioso Señor. Nada en la tierra ni el cielo. Quiero mover tu corazón, es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Jesús, Jesús, te ofreceré mi esperanza y mis sueños. Toma mi
sacrificio para adorarte. Entrégame en tu corazón, es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Quiero mover tu corazón, quiero mover tu corazón. Es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh, dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh Señor, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dinos qué te mueve, dinos si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy.
lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Oh, quiero mover tu corazón. Es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Queremos mover tu corazón. Dinos que te mueve, dinos que te mueve. Estamos dispuestos a entregarte nuestra vida, a entregarte nuestro corazón. Dinos que te mueve, Dios. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Di que te mueve, Dios. Dime que te mueve. Dime que te mueve, Dios. Dime que te mueve. Dime que te mueve, Dios. Dime que te mueve. Dime que te mueve, Dios. Hola, muy buenos días. Para mí es un honor, es un privilegio nuevamente estar aquí en este tiempo para compartir la palabra de Dios. Y gracias por la posibilidad que nos das el poder servirte. Es cierto que en esos tiempos que estamos viviendo es un tiempo donde tenemos la posibilidad de concentrarnos mejor en las cosas del Señor, meditar en las cosas que estamos haciendo, las cosas que podemos hacer. Y bueno, para mí es un honor, es un privilegio que tú estés ahí atento, ¿verdad? Escuchando el consejo, la palabra de Dios. Así es que bienvenido hoy en este tiempo. Voy a ser breve para poder considerar con el consejo de la palabra. El nombre del tema hoy en esta mañana es la meta de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y la meta de la iglesia? Entiendo que si tú y yo entendemos estos dos conceptos, entonces vamos a poder no solamente a ser parte de una iglesia activa, sino también vamos a poder hacer mejor las cosas, ¿verdad? Porque mucho tiene que ver con ese contexto. Ahora, debido a la existencia de tantas religiones, iglesias falsas en el mundo, hay una confusión para muchos en este aspecto. ¿Qué es la iglesia? ¿Y cuál es la meta de la iglesia? Ahora es muy importante entender que la iglesia es la única compañía en la historia humana, que está compuesta de todas las naciones, está compuesta de tribus, está compuesta de pueblos, lenguas y de todas las culturas habidas en este mundo. Esa es la iglesia. La iglesia entonces está compuesta de personas que están en esta sociedad en la cual está compuesta de todas las clases sociales, de todas las razas. Y eso es lo que debemos de comprender, que esa es la iglesia universal. La primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18. Ahí encontramos el Señor Jesús enseñando qué es la iglesia y qué puede hacer la iglesia.
Y dice la palabra del Señor, dice Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y las puertas del Hades o el infierno mismo no prevalecerían contra ella. O sea, la iglesia entonces es un organismo de parte de Dios, es una institución, de parte de Dios para poder vivir y hacer y penetrar en el terreno del diablo. Y ninguna obra del diablo puede afectar la iglesia, siempre y cuando tú y yo estemos inmersos o estemos en una comunión, una relación tan cerca del Señor Jesús. Ahora, la iglesia también de Jesucristo se compone de todos los creyentes en el mundo que han nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo entonces el que nos ha convencido a nosotros de juicio y de pecado. Y ahora tú y yo podemos saber quién es Jesús, qué hizo por nosotros y cuál es el destino de nosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, y todos juntos como iglesia, entonces formamos parte del cuerpo de Cristo en todas las naciones del mundo. Puede ser en África, Asia, Oceanía, Europa, América. En todos lados, nosotros entonces formamos el cuerpo de Cristo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo nos da una referencia en razón a lo que estamos hablando. Y dice la palabra de Dios: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. El Padre puso, dice, todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Él es la cabeza. Y todo lo delegó a Jesús. También Colosenses nos habla acerca de ello. Y dice que puso todo bajo su autoridad, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Él, siendo Dios y Padre, entonces proveó al hombre y proveó a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús se dio voluntariamente a pagar ese precio para que tú y yo seamos beneficiados de todas las promesas que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Entonces, y sigue mencionando, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia. Él la completa y la llena. O sea, Él es el dueño. Él la cuida, Él la completa. Si le hace falta, obvio, hace mucha falta, ¿verdad? Porque vivimos en una naturaleza que tiende a hacer lo malo, que tiende a desviarse de la voluntad del Dios Padre. Entonces menciona que Él la completa, pero también Él la llena si está vacía. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y eso es lo que desea Dios, el Padre, que su presencia pueda estar en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Para eso mandó al Señor Jesucristo. Esa es la razón por las cuales Él es la cabeza de la iglesia. Jesús siendo Él el Hijo de Dios. Ahora, Jesús es fundador y edificador de la iglesia. Él fundó su iglesia. Y tú y yo, al ser parte ahora de este reino, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos sigue edificando, sigue haciendo su obra en nosotros, sigue restaurando nuestra vida, sigue llevándonos de una inmadurez a una madurez. Y ese es el reto que tú y yo podamos comprender, que Él es el fundador y edificador de la iglesia. Pero también Jesús es el fundamento. Él es la piedra angular de su iglesia. Él es el cimiento, Él es la roca firme en la cual tú y yo debemos de establecernos para que entonces sobre ese fundamento edifiquemos nuestra vida. Se edifiquen las familias, se edifiquen
toda actividad que tú y yo podamos realizar, como los trabajos, como las empresas, estar establecidas en Cristo, como los hogares mismos, como nuestra ciudad, como nuestro gobierno, como nuestro país. El deseo del Padre es que todos estemos bajo ese fundamento que es Jesucristo. Nosotros que entendemos esta parte, nos resulta una alegría, nos resulta un gozo, nos resulta una libertad incluso, ¿verdad? Que nos llena y de tal manera que la disfrutamos. Pero lamentablemente esto no es así para todos. La sociedad que no conoce de Cristo, para ellos en muchos casos, es un fastidio. En muchos casos viene siendo algo que es muy difícil, algo que se ve de lejos, se observa de lejos, en la cual dice la gente, dice, no, es que eso es para otro tipo de personas. Mejor yo creo o hago o me establezco en otras cosas. Puede ser en corrientes de pensamientos, puede ser en filosofías, puede ser en hacer cosas pensando que eso es lo correcto. Pero dice la palabra de Dios. Menciona en 1 carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 14, dice: pues nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre ese fundamento podrá usar una variedad de materiales, como oro, plata, joyas, madera, heno o paja. En otras versiones dice heno y hojarasca, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que mucha gente conoce el fundamento, pero no establece. No se establece con materiales permanentes, materiales duraderos. Sobre ese fundamento se establecen, estoy hablando de las religiones, se establecen pensamientos, filosofías, humanismo, y eso es lo que tenemos que considerar nosotros en esta oportunidad. ¿Cómo estamos edificando? E incluso si vamos a orar a Dios, ¿cómo vamos a orar? ¿En qué está basada nuestra oración? ¿Está basada en motivaciones personales? ¿Está basada en pretensiones? ¿Está basada en corrientes de pensamiento, en filosofías? Porque el orar, en esa área de la oración, en muchas ocasiones no oramos al Dios de los cielos. Oramos realmente con otras motivaciones. Entonces, nuestra oración en ese sentido debe de estar siempre basado en el fundamento que es Cristo Jesús. Por esa razón es que dice, pero ese fundamento, dice, podrá usar una variedad de materiales sobre él: oro, plata, joyas, madera, heno y hojarasca. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego, dice, mostrará la obra de alguien, si tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor, dice, recibirá ¿qué? Recompensa. Entonces, todo debe de estar establecido en la roca que es Cristo. Y sobre ese fundamento, entonces vamos a edificar todo lo que tú quieras. Si vas a tener comunión con Dios, sobre ese fundamento. Si vas a leer las Escrituras, sobre ese fundamento. Porque tú puedes leer incluso las Escrituras y darle una interpretación a tu consideración. Y no dejas que el Espíritu Santo revele su palabra. Y entonces, en este tiempo que estamos viviendo, en una diversidad, en una pluralidad de pensamientos, entonces puede ser que tú y yo podamos desviarnos. Y entonces al rato hacer una secta. Desviarnos del camino verdadero. Entonces, qué importante es que tú y yo podamos edificar todo lo que hagamos, sea la oración, sea la palabra que estudiemos, basados en las Escrituras, revelados por medio del Espíritu Santo, para que no nos desviemos. Cierto que, como dice la Escritura, el fuego probará la obra de cada uno. Si hemos edificado correctamente sobre ese fundamento, dice, el fuego la probará, y si hemos pasado la prueba, dice, tendremos recompensa.
De otra forma, sufriremos una gran pérdida. Entonces, es muy importante que consideremos que Él es el fundamento. Ahora, en primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 8, nos da una referencia para las personas que no conocen de Cristo. Lo que te mencionaba hace un rato, para algunos es una ofensa, es algo fastidioso. Y dice la Escritura, dice, además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos. Ay, increíble esto, ¿verdad? Para algunos es una bendición ese fundamento que es Cristo, pero para otros dice que es un fastidio, es algo que hace tropezar, es algo que es doloroso. Y sigue mencionando, la roca que los hace caer. Tropezaron porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con un destino que les fue preparado. Está hablando precisamente de que para ellos dice que es un gran problema porque les cuesta venir a la luz que es Cristo Jesús. Juan dice que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así es que si tú estás ahí en tu hogar donde estés ahorita escuchando esta enseñanza, es importante que consideres venir a Jesucristo, humillarte delante de Él, reconocer que solamente Él es el único que puede ayudarte, que puede darte la salvación, pero no solamente la salvación, sino el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo para que tú puedas hacer la obra que Él ha preparado para tu vida y para tu familia. Porque dice la Escritura, si eres padre, dice que los padres son los que heredan a los hijos, no los hijos a los padres. Por eso necesitamos nosotros el Espíritu Santo fluyendo sobre nuestra vida para que entonces nuestros hijos, nuestra familia, nuestra descendencia pueda heredar la vida de Cristo. Pero tiene que ver, repito, con hombres, ¿verdad? Hombres, con mujeres, con personas que estén dispuestas a que el Espíritu Santo haga la obra perfecta. Ahora, Jesús es la cabeza de la iglesia, lo que te mencionaba hace un rato. Cristo también dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20, dice que Él es la cabeza de la iglesia. Dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual, dice, es su cuerpo. Él es la cabeza, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero de todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si tú y yo tenemos a Jesús, es Cristo en tu vida, es Jesús en mi vida. Por esa razón es que dice, así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. O sea, estaban separadas, estábamos separados, no teníamos herencia, no teníamos derechos, no teníamos pertenencia. Pero ahora a través de Jesús, tú y yo tenemos ese honor, ese privilegio de ser reconciliado consigo, hablando con el Señor. Somos reconciliados con el Señor. Por esa razón es que dice, Dios reconcilió consigo todas las cosas por medio de Cristo. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Había una separación, pero a través de Jesús vino a haber una paz en la tierra. Y eso es lo que deseamos. Es increíble que día a día aumenta la maldad. No creas que se van a arreglar las cosas. No va a suceder eso. Día a día va a haber más violencia. Día a día va a haber más guerras. Y este es el principio, dice la Escritura en Mateo 24. Ese es el principio de dolores. Es el principio. Así es que tú y yo tenemos que estar preparados como iglesia para cómo vivir y cómo responder ante las adversidades que enfrentamos en la vida. Sigue mencionando,
Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. O sea, Él es la cabeza de la iglesia, hablando de Jesucristo. Ay, 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 esto, ¡pum!, ¿verdad? Esto me llena porque es una realidad. En Él estamos seguros. En el campo natural, hablando del cuerpo humano, nosotros tenemos una forma. No todo es cabeza. Bueno, algunos son más cabeza que cuerpo, ¿verdad? Pero esos son otro tipo, ¿verdad? Ya no son humanos quizá, pero el punto es que la cabeza ocupa un lugar estratégico en el cuerpo. La cabeza no está en medio del cuerpo, está en la parte alta del cuerpo. Así es Jesús. Él es el primero, Él es el principal, Él es la cabeza de toda la iglesia. En Él se centra toda la voluntad que desea que se haga en el cuerpo. Ese es Jesús. Si tú tienes problemas, ve a la cabeza. Él es Jesús. Ora, busca, anhela, desea que Él pueda darte la dirección. En Él encontramos toda la plenitud de Dios. Ahora, Jesús también es la composición de la iglesia. Cuando Jesús habló de esta escritura, es que porque Jesús vino a los judíos. En el libro de Juan 1:12 dice, mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los cuales, dice, no son engendrados de carne ni de voluntad de personas, sino son engendrados de Dios. Entonces había una promesa para los judíos. Pero él, dice la escritura, que él observó y vio que no lo recibieron. Y él voltea hacia el otro lado. Entonces ve a los gentiles, que eran los griegos en su momento también. Representaban en ese momento. Y vio a los gentiles, y ahora a ti y a mí, ahora nos ha compartido esa promesa que desecharon los judíos. Pero de ambos pueblos, dice la escritura, el deseo de Dios es hacer uno solo. Entonces, Él es la composición de la iglesia, de los que son, de los que son ya entendidos de la promesa y de los que se va a cumplir la promesa, que es en los judíos. Así es que Él es la composición misma. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la meta que tenemos? Una misión que tiene la iglesia se expresa en Mateo 28, del 18 al 20. Y nos dice que parte de la misión de la iglesia es llevar las buenas noticias. Dice la escritura en esta parte, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad. Y por esa razón, dice, por tanto ustedes vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿sabes qué ha sucedido aquí? Es que nosotros, la iglesia, tiene que llevar las buenas noticias y hacer discípulos. Hacerlos conforme a que llevarles el mensaje para que ellos se hagan conforme a Jesucristo. Y esa es la tarea de la iglesia. Esa es una de las metas que tenemos. Ahora, la misión de la iglesia también es de representar a Cristo en la tierra, buscando siempre la unidad entre de ella, una unidad espiritual, pero también amándonos los unos a los otros, para que entonces el mundo, la sociedad misma que no conoce, como tus vecinos, como tu suegra, como tus cuñadas, como tus cuñados, como tus parientes, tus primos, lleguen a conocer a Jesús. Pero ¿en qué momento ellos van a conocer a Jesús? Cuando ellos observan, que nos perdonamos, que nos toleramos unos a otros, que caminamos en equipo, que no buscas un beneficio únicamente para ti, sino el beneficio también de los demás. ¿En qué momento entonces la gente cree en Jesús? Cuando nos amamos. Jesús lo dijo.
En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, fíjate nada más. Ay, esto es poderoso. Dijo alguien, esto es brutal, ¿verdad? No sé a qué se refería el hombre, pero es una realidad. Dice, así que ahora les doy un mandamiento. Hablando el Señor Jesús, les doy, dice, un mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ahora, la pregunta es, ¿merecíamos ser amados? ¿Habíamos hecho méritos para que Él nos amara? No, la Biblia dice que estábamos muertos, olíamos mal, estábamos separados, no merecíamos. Éramos en contra de Dios mismo por nuestra vida. No teníamos derecho, no teníamos herencia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice la Escritura que Él nos amó a nosotros primero. Y nos menciona precisamente aquí en esta porción donde dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. ¡Wow! ¡Qué increíble! Que aunque no te quiera tu suegra, aunque no te quieran tus vecinos, ámalos, ora por ellos, bendícelos. No devuelvas mal por mal, sino mal por bien. Porque para buenas obras la iglesia también es llamada, para poder bendecir. Dice la Escritura, si tu enemigo te pide que le lleves, que te pide la capa, dice, no se la rehuses en pedírsela. No le niegues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, si tu enemigo también dice, te pide de comer, dale de comer. Ay, eso es tremendo. Eso es amar. Porque si amas, dice, a los que te aman, ¿qué demás haces? Amar a vuestros enemigos. Y eso es lo que realmente hay un choque, hay una situación complicada en nuestra naturaleza que tiende a hacer lo malo, que tiende a odiar, que tiende a separarse, que tiende a ser independiente y que no cede, ¿verdad? Pero para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo y establecer su reino en tu vida y en mi vida, en nuestra familia. Amados, dice, el amor que tengan unos a otros será la prueba ante el mundo de que son verdaderamente mis discípulos. Ay, 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 esto sí es de veras. Esa es la ley contraria a la ley del mundo. La ley del mundo es mientras tú me quieras, pues ahí voy a estar. Mientras tú me tratas bien, pues ahí también. Mientras me favorezcas, pues olvídate. Pues yo también me hallo comprometido en cierta forma a corresponderte. Pero la ley de Dios es diferente. Por eso Jesús es el estándar, es el nivel más alto del amor. Para que tú y yo podamos expresarlo, ir a Él y tomar de su plenitud. Dice, de su plenitud, gracia sobre gracia, tomamos todos. No podemos nosotros entonces vivir la vida naturalmente si no vamos a Él. Ahora, sigue mencionándose el amor que tengan unos a otros, de otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 nos menciona, dice, por tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido, dice, llamados. Han sido llamados. Sean siempre humildes. Ay, 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 cómo nos cuesta trabajo humillarnos ante Dios y humillarnos entre unos y otros. Y dentro de la humildad quiero mencionarte, ahora lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Que humildad no significa que no te bañes. Debes de bañarte, eso se llama ser mugroso. Entonces hay que bañarnos, hay que atendernos. La humildad es una entonces, no es algo externo. La humildad empieza en el interno, en nuestro ser interno, en nuestro interior y se muestra a los demás. Por eso dice, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Pacientes. Dice el hermano Wayne, dice que él es tan benévolo, ¿verdad? Que
bueno, como broma lo menciona y dice, yo le digo, Señor, dame paciencia, pero inmediatamente, por favor, dame paciencia, ¿verdad? Porque eso, la verdad es que no podemos, naturalmente no podemos ser pacientes. Al menos yo traigo gasolina en la sangre. No, soy muy impaciente, pero le pido a Dios que Él me siga ayudando, que su espíritu sea en mi vida, para que entonces yo pueda esperar. Decía David, dice, pacientemente esperé en el Señor porque Él me sustentaba. Que yo pueda esperar la respuesta de Dios, y eso es lo que tú y yo necesitamos también. Ahora, dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Cuántas faltas? ¿Cuántos atropellos? ¿Cuántas situaciones hay en la vida que se presentan por cualquier detalle, cualquier cosa? Y como somos dijo alguien por ahí, tenemos la piel muy delgada, pues olvídate, ya andamos sangrando. Entonces, qué importante es que tú y yo podamos tolerarnos. Dice, haga todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Enlazados. ¡Pum! Entonces, para que nosotros podamos entender este contexto de representar a Jesús, es importante que pongamos en práctica esto. No solamente sea una exposición que estoy haciendo, no, sino sea una realidad. Sea una realidad que cuando se te presenten situaciones donde tengas que ser paciente, ok, aquí estoy, Señor, que sea tu voluntad y no mi voluntad. Señor, ¿qué hago? Esta persona no cambia, pues no va a cambiar en tu tiempo, va a cambiar al tiempo de Dios. Y si no entiende y no comprende las cosas porque hables o ores por ellos, entonces Dios se encargará. Así es que la vida, amados, la vida de Cristo, la paz de Cristo, tenemos que nosotros buscarla, anhelarla para que eso se cumpla. Y dice, debemos estar entonces enlazados mediante la paz. Otra misión de la iglesia es proclamar y extender el reino de Dios. Es otra meta. Reino significa gobierno. Reino significa señorío, dominio. Significa gobernando en vidas. Su reino estando establecido en hogares, en personas, en iglesias, en naciones, en ciudades. Y estamos orando a Dios para que su reino sea establecido. Su reino, su gobierno, su dominio sea establecido. Si tú eres una mujer y tu marido en cierta manera es complicado, no lo entiendes. Es un tipo que, olvídate. Ya dices, híjole, ¿qué hago con este hombre? Ponlo en las manos de Dios. ¿Quién te lo dio? Ahora tú puedes decir, no, es que yo lo escogí. Bueno, pues ya es tu bronca, pero el punto es que tú y yo tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, cambia este hombre, cambia su corazón. O quizá no tenga que cambiar él. Quizá tú tienes que ser diferente. Quizá tú como mujer tienes que cambiar tu posición en Cristo, tu disposición para buscar a Dios, tu pasión por depender de Dios. Y entonces empiezas a tener una conducta justa y santa. Por eso dice Proverbios, dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, dice, con sus manos la destruye. Quizá el problema seas tú. Empieza a ser obediente, empieza a honrarlo, empieza a respetarlo, empieza a sujetarte a él, porque así dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Dios, porque estás dando frutos de justicia, porque esa es la justicia de Dios. Estás dando frutos de justicia. Entonces el mundo no puede soportar ver los frutos de Dios o los frutos de justicia. Entonces el mundo, ¿qué pasa? Se humilla. Entonces él empezará a reconocer el reino de Dios sobre tu vida y la necesidad que tiene él del mismo reino. Entonces,
es importante que tú y yo podamos orar. Jesús mismo enseñó, ¿verdad? Enseñó en el libro de Lucas, capítulo 31, versículo 32, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen su gobierno. Por eso el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, así en la tierra. Tu reino, el reino sobre nuestro gobierno, el reino sobre nuestra ciudad, el reino sobre las empresas, sobre la economía, el reino sobre los lugares en la cual se está anunciando a Jesucristo. Y quizá hay un reino establecido ahí de tinieblas, hay un reino de maldad, hay un reino de violencia, hay un reino de secuestro, hay un reino ahí de vandalismo, y necesitamos ver el reino de Dios. Y es importante que clamemos primero y después incursionemos en ese campo. Hace algunos días que se celebró el domingo pasado, el Día del Padre, ¿verdad? Y tuvimos a nuestra hija en casa. Y después, bueno, ella está en un punto complicado, difícil en su trabajo. Y dijo, estoy preocupada, pero mejor me voy. Mejor me voy, porque no quiero afectarles a ustedes por una situación que ustedes se vayan a enfermar. Ella está en un hospital en este asunto de todo lo que es la pandemia. Entonces dice, no quiero que ustedes puedan afectarse. Estoy bien yo, pero yo estoy en contacto con esa gente. Entonces yo me voy. Y tomemos la decisión, ok, para poder llevarla a su casa. Y la llevé a su casa, a donde está ella viviendo. Y yo me sentí, cuando ella se bajó del carro, yo me puse a pensar que ella está en una guerra. Así como un soldado cuando va a la guerra, cuando llegan y llega al punto donde su familia se despide, ya sea que lo vayan a despedir al soldado, a su hijo, o al esposo al aeropuerto, o para que él aborde un barco, y su familia está ahí, ¿verdad? Pero no sabe si vivirá, no sabe si regresará, porque está en una guerra. El punto es que cuando ella se bajó de mi carro, me vino una imagen que yo estaba casi haciendo lo mismo. Llevaba a la hija y le dije, hija, pues Dios te bendiga. Como entregándole, no sé si regrese. No sé si regrese sana. No sé si regrese algún día con vida. Gracias a Dios está viva, ¿verdad? Y nos reporta diario, estamos bien, esto. Pero el punto es que estamos en un tiempo de guerra. Y nosotros como iglesia tenemos que estar orando, intercediendo por esos soldados que están en esos lugares, dando la vida, dando todo para traer vida y salud a las personas que están en un tiempo también de guerra. Algunos ciertamente pues están muy vulnerables, pero ellos están así. Y tú y yo, entendiendo el reino de Dios, debemos estar siempre velando para que Dios y la gracia y el poder de Dios se siga moviendo sobre ese ejército, que no traen armas humanas, pero traen un don, una gracia de Dios para poder llevar a las personas a otro estado de salud. A eso me refiero. Entonces, amados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar el reino, anhelar para que la gente viva en ese reino. En el libro de Lucas 16 dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Esa es la actitud de nosotros. No es que la ley sea mala y los profetas sean malas. Hasta ese tiempo la ley ciertamente los guiaba, dice la Escritura. Pero ahora dice que llega el reino de Dios y todos queremos operar en ese reino. Y ese es el deseo de Dios, que podamos vivir en ese reino. Ese reino donde nos permite ver. Y nos permite ver los beneficios y nos permite ver la vida eterna. No una vida religiosa, no una vida pasiva e indiferente, no. Un reino de poder, un reino de autoridad. Esa es la iglesia, vivir en el reino de Dios.
En su momento le hicieron ciertas preguntas a Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 al 21, la versión Valera dice: preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir, dice, el reino de Dios? O sea, los fariseos en ese momento dijeron: oye, bueno, ya nos hablaste de muchas cosas, pero ¿cuándo, dice, había de venir el reino de Dios? Le respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios, dice, está entre vosotros. El reino de Dios. Y eso es lo que deseamos, que el reino de Dios se manifieste. Pero ¿en qué momento se va a manifestar? Cuando totalmente se manifieste, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Ájale, ahí será la plenitud de todas las cosas. El punto es, amados, es que el reino de Dios está sobre la iglesia y tú eres la iglesia. La pregunta es: ¿vivimos en el reino de Dios? ¿Entendemos el reino de Dios? ¿Operamos en el reino de Dios? ¿O solamente lo tenemos como una idea? Entonces, el reto es, amados, que puedas entender que Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, entonces en ti hay un fuego, hay una fortaleza, hay una plenitud de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que manifestar. Desafortunadamente, hasta este tiempo no se ha manifestado lo que ha de ser. Pero es necesario que tú y yo, amados, podamos anhelar que el reino de Dios se manifieste en una tarea mucho más poderosa que este tiempo. Otra misión de la iglesia es vivir en la autoridad que Él nos ha dado y entender la autoridad delegada. Es otra meta. Vivir en la autoridad que Él nos ha dado y entender la autoridad delegada. O sea, en el ámbito natural o en el ámbito espiritual. En esas tareas, en lo natural, yo deseo que el reino de Dios se establezca, ¿verdad? En todos los ámbitos, en la familia, en los hogares, en los lugares de trabajo, el reino de Dios. Cuando vas manejando, el reino de Dios. Cuando vas a un lugar de recreación, el reino de Dios. Ahí se manifieste. Y es la iglesia la portadora de ese reino. Es la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. En Lucas capítulo 10, versículo 17 al 18 dice, la versión Valera, dice: volvieron los 70 en cierto momento y dice, con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Job, cuando les dice, Jesús, el contexto es que Jesús los envía a predicar. Fueron 70 pelados, vámonos, y ahí van, pum, 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 predique, anunciando, y se encuentran por ahí alguien que tenía demonios, otros tenían hasta pitufos, y resulta que, o gasparines, ¿verdad? Pero estos amigos sentían que, olvídate, sentían que estaban hasta la cúspide, ¿no? Y vienen como presumiéndole a Jesús. Porque el hombre desafortunadamente a veces presume de las cosas que ni son de ellos. Nosotros tenemos una autoridad delegada. No somos dueños. Si hacemos algo es por la gracia de Dios. No crees que somos algo, no, ni nuestra vida es de nosotros, Él es de Dios. Pero el hombre se adjudica. Hay unos tipos que se adjudican que por algunos que echaron fuera un pitufo por ahí, les digo, o un gasparín, ya olvídate, ya ni te hablan. Ya cuidado, y los saludos, ya ni te voltean ni a ver. Porque el hombre piensa que hizo algo. No, lo que hacemos es por Dios. Lo que tienes es por el Señor. Nada es nuestro. Y dice que estos señores, dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: cálmense, compadres, espérense. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, en otras palabras estaba diciendo: y no ando de presumido como ustedes. O sea, les daba con todo, ¿verdad? Como decimos aquí en México, decimos, les dio una cachetada. ¿Con qué? Con guante blanco, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? O sea, cállense.
Porque ellos estaban centrando su vida en lo que estaban haciendo, en lo que Dios les había dado, pero ellos se lo adjudicaban porque el hombre se adjudica todo, ni es de nosotros. Ahora, si tú predicas, dale gracias a Dios. Si das algo, dale gracias a Dios. Si hacemos algo es por la gracia, nada es nuestro. El punto es que, dice la Escritura, que les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19. He aquí dice, os doy potestad, dice, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lo que estaba haciendo aquí Jesús es que, enseñándoles que toda la autoridad que operaba en ese momento era de parte del Señor, no era de ellos. Así es que, amados, aprendamos a vivir en la autoridad del Señor y operar en esa autoridad. En Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceráis que yo soy en mi Padre. Fíjate nada más la actitud de Jesús. Es más, ni él se adjudicaba cosas, pero nosotros a veces, hijo, nos vamos, ay Dios mío, que Dios nos ayude. Dice, en aquel día vosotros, estoy leyendo la versión Valera, vosotros conoceréis que yo soy en el Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, lo que tú y yo tenemos es que él se manifiesta a nosotros. Esa es la pura gracia, porque el Espíritu Santo nos da esa gracia. Pero dice, yo me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído, e incluso ni mías son. O sea, fíjate nada más. Jesús dice que las palabras que les estaba diciendo a ellos, es más, ni eran de él. Jesús dijo, ninguna palabra que hablo a ustedes, hablo de mí mismo, si no la he oído decir de quién, del Padre. Pero nosotros, como iglesia, a veces cometemos un error y nos adjudicamos cosas y situaciones. No, todo es de Dios. Y sigue mencionando por último, el que me ama, dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo. Si hacemos algo es por Él. Por último, recordemos que para poder vivir las metas de Dios como iglesia, es necesario que sepas quién eres, quiénes somos, para llegar a la meta. Número 1, debemos de recordar que somos el edificio de Dios. 2, somos su cuerpo. Número 3, somos sus ovejas, somos su especial tesoro. También dice la Escritura que somos su esposa. Él es somos la novia, ¿verdad? Y Él es el novio. Llegará el día que su iglesia será su esposa y nos casaremos con el esposo y seremos uno solo. Pero también acuérdate que somos su ejército para deshacer las obras del diablo. Pero también somos la extensión de su reino. Somos sus brazos, somos sus pies, somos sus labios, somos su boca, somos su voz. Fuimos llamados para extender el reino de Dios. ¿Qué más somos? Como iglesia, somos una familia. Todos somos una familia. Él está el Padre, es Jesús, y nosotros como iglesia funcionamos como hermanos en Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Somos una familia. La meta de Dios es que todos en todos lleguemos a ser como su Hijo, Jesús, y ser moldeados siempre
a la semejanza de Cristo. Amados, es importante que entendamos que como iglesia podemos hacer muchas cosas, no por nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios. Me gustaría que hoy en este día y a partir de hoy reinicies o inicies a vivir una vida como la iglesia viviente, como la iglesia que fue establecida para poder incursionar en todos los campos de la vida, en todos los ámbitos, en todas las áreas de vida. Si practicas un deporte, ahí establece el reino de Dios. Si eres un empresario, ahí establece el reino de Dios. Si eres un político, ahí establécelo. Si eres un hombre, ¿verdad?, que está en una área práctica, ahí establece. Porque para ello el Señor Jesús nos ha llamado. Me gustaría que oráramos todos juntos y poder saber y poder entender, qué somos en el Señor. Estamos en un tiempo donde, lejos de quejarnos, vamos a tener comunión con Dios a través de la oración. Lo puedes hacer en cualquier horario de la madrugada, en cualquier horario de la mañana, del día o de la tarde. Pero todos los días te invito a que puedas tomar ese reto y ese desafío, a depender de Dios. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Te doy gracias por la Iglesia Fuentes. Gracias, Señor, por todas sus filiales. Gracias por toda la gente, por todos mis hermanos que están, Señor, no solamente en este sector, en esta ciudad de Ecatepec, sino aún en Córdoba, Señor, aún en Oaxaca, en Guerrero, aún, Señor Jesús, en el Estado de México, en Guadalajara, en el norte, Señor Jesús, de nuestro país, en el sur. Aún, Padre, sabemos que hay gente, Señor, que nos puede estar escuchando, e incluso en otros países. Bendíceles. Sé con la iglesia. Te doy gracias porque tú, Señor, hoy en esta tarde, en esta mañana, estás con nosotros. Guárdales y líbrales. Abre nuestros ojos espirituales para ver. Abre nuestros oídos para oír. Danos de tu Espíritu Santo y mueve tu iglesia, Señor, de tal manera que venga a operar y a hacer las cosas que a ti te agradan. Te doy gloria y honra, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga mucho y deseamos que te puedas conectar en las próximas sesiones. Gracias y deseo que Dios te guarde el día de hoy y siempre. Bendiciones. Muy buenos días.